Dios siempre nos ha mostrado a la familia como un modelo perfecto. Y por ser un modelo que Dios usa, el enemigo siempre ha querido destruir, disolver, desestabilizar y sembrar el caos en ella. De ahí que se presenten hoy y siempre conflictos familiares. Todos hemos tenido conflictos familiares y la Biblia nos muestra muchos conflictos familiares. Desacuerdos entre miembros de una familia que muchas veces terminan de la manera que no queremos, dejando dolor, frustración y resentimientos en las personas que son afectadas por estos motivos. La Biblia, la palabra de Dios, el manual perfecto, nos muestra diferentes casos que tienen que ver con la familia. Nos muestra cómo ser esposos, nos muestra y nos enseña cómo ser padres, y nos muestra también y nos enseña cómo ser hijos. Y hay una historia en la Biblia que todos conocemos y hemos leído alguna vez y hemos estudiado y de pronto hemos profundizado, y es la historia de Esaú y Jacob. Ellos eran gemelos que aún desde el vientre de su madre venían en una contienda. Luchaban, dice la palabra, luchaban aún desde el vientre de su madre por quién iba a ser el primero. Y cuando nacieron, dice la palabra que Jacob nació detrás de Esaú, agarrado del tobillo de su hermano, como diciéndole: usted no es, soy yo. Y vemos cómo a través de la vida de estos dos hombres se presenta también un conflicto entre sus padres, un desacuerdo, donde su padre tenía preferencias por uno que se llamaba Esaú y su madre tenía preferencias por uno que se llamaba Jacob. Y eso produce en una familia disonancia, desacuerdo, conflicto y aún pérdida de respeto. Por eso dice la palabra: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Teniendo en cuenta esta historia de Esaú y Jacob, vemos como el día en que su padre iba a morir, la costumbre era bendecir al mayor para que él heredara todo lo que su padre tenía, tanto en bienes como en autoridad. Pero su madre escuchó el diálogo de su esposo con su hijo mayor, cuando le decía: ve al campo y caza algo y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo para yo bendecirte, porque estoy pronto a morir. Entonces, ¿qué hizo la mamá de Jacob, doña Rebeca? Pues simplemente disfrazó a su hijo, lo disfrazó como su hermano mayor, le puso sus ropas, lo arregló para que su padre, que ya estaba ciego prácticamente, creyera que era Esaú y que él recibiera la bendición y por ende la primogenitura. Y ocurrió, y se le dio a doña Rebeca esta situación, y engañaron al viejito. El tema de hoy lo he titulado: restaurando a la manera de Dios. Y esa historia que vamos a tomar esta mañana está en Génesis 33, de los versículos 1 al 20. Génesis 33, del 1 al 20. Quiero que me acompañen en la lectura. Dice la palabra: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él a los niños entre Lea
y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, porque con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para sí, para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y cuando venía de Parán a Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó Elohe Israel. Amén. Oramos. ¿Me acompañan a orar esta mañana? Padre Celestial, es tu palabra, Señor, y hoy estamos aquí delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, nos permita entender correctamente, Señor, tu palabra, recibir el mensaje que tienes para nosotros hoy, y que podamos ser enseñados por ti, Señor, en esta palabra, Dios, para que nuestra vida sea mejor cada día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Es una historia muy bonita. Y yo voy a tomar esta porción en unos pequeños bloques. Inicialmente vamos a ver los versículos 1 al 3, donde dice: alzando Jacob sus ojos, miró he aquí que venía Esaú con 400 hombres. Y entonces repartió él a los niños y a las esposas y las ubicó en dos campamentos. Amén. Y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Aquí nos habla la palabra de un temor que tenía Jacob. Tenía temor en su corazón. Jacob tenía razones para sentirlo. Pues vemos que en Génesis 27:41 dice la palabra: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido,
Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Era una sentencia de muerte que había sobre Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob había suplantado su personalidad, digámoslo así, y había obtenido la primogenitura de parte de su padre. Y ya no había más bendición, ya no había vuelta atrás para anular esa bendición que había recibido Jacob y dársela a Esaú, a quien correspondía. Hay una sentencia sobre él de parte de su hermano. Lo que no entendió Jacob fue que Dios estaba poniendo ese afán de venir hasta su hermano y restaurar su relación con él para que se diera el plan que tenía Dios con este varón. Yo quiero que entendamos hoy que muchas veces Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y nosotros ponemos obstáculos a lo que Dios ha propuesto en cada uno de nosotros y queremos hacer todo a nuestra manera. Y no es a la forma nuestra, sino es a la manera de Dios. Jacob no recordaba que unos 20 años atrás él había tenido una experiencia maravillosa con Dios. Quiero que miremos Génesis 28 del 12 al 15. Dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Yo quiero que entendamos esta mañana que Dios le está hablando a este varón, le está dando promesa de bendición, promesa de posición, promesa de toda clase, pero Jacob no había entendido. En Génesis 32, del 1 al 12, ya han pasado de Génesis 28, 12 a Génesis 32, 1, han pasado casi 20 años. Y dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles. Está Dios confirmando lo que le había dado 20 años atrás. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Yo quiero hacer aquí un alto y explicarles que como hizo él con su hermano, su tío Labán también hizo con él. Lo engañó muchas veces, le cambió el sueldo más de 10 veces, lo engañó en el momento en que escogió a su esposa Raquel, porque cuando él despertó a la mañana siguiente del matrimonio se encontró, fue acostado con Lea, no con Raquel, y le tocó trabajar otros 7 años para poder obtener la mujer que él amaba, que era Raquel. Entonces vemos como Dios tampoco se queda con nada, ¿cierto? Como nosotros, de lo que nosotros sembramos, de eso recogemos. Y dice: y tengo vacas, asnos, ovejas y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en sus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte con 400 hombres. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra mí,
contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Él iba prevenido, tenía temor en su corazón, a pesar de que Dios le había dicho, yo voy a estar contigo. Y eso pasa con muchos de nosotros. Dios nos dice, no temas, yo te ayudo. Siempre estaré contigo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mas, sin embargo, muchos de nosotros dudamos del poder de Dios, de la fidelidad de Dios. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, fíjese que está confesando ahí algo que Dios le había dicho, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Cuando Jacob huyó de su hermano, él pasó ese Jordán y no tenía absolutamente nada. Cuando él llegó donde su tío Labán, fue cuando Dios comenzó a prosperarlo. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre con los hijos. Y el 12 dice, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Dice la Biblia que le salieron ángeles al encuentro. Y se da un evento muy importante en la vida de este varón porque recibe promesa. Dios le muestra la presencia de ángeles que lo acompañarían. ¿Se acuerdan a ese evento allá con Elías, con Eliseo, donde el Señor permite que el siervo de Eliseo se le abran sus ojos espirituales y vea que estaban rodeados de ángeles que los estaban respaldando? Y eso mismo estaba pasando en este caso con Jacob. Ángeles venían con él. Entonces, ¿por qué sentir temor? ¿Por qué tengo que sentir temor cuando yo voy hacia un lugar o voy por un sendero sabiendo que Dios está conmigo? Porque Pablo lo dice, si Dios está conmigo, entonces ¿quién contra mí? ¿Qué me puede hacer el hombre? Dios le muestra la presencia de ángeles que lo acompañarían, pero él no entendía esto, y en el verso 11 de esta porción que acabamos de leer, hace una declaración de fe basada en la promesa de la protección de Dios, y aún así sigue sintiendo temor. Cuando declara en el verso 11, yo tomé este verso 11 que me pareció muy importante en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así, por favor, protégeme del gran poder de mi hermano. Tengo miedo de que venga a destruirme y a matar incluso a las madres con sus hijos. Enfrentó la situación, sí, incluso cumpliendo el precepto de inclinarse 7 veces ante su hermano. En el Mateo 18, del 21 al 22, Pedro hace una pregunta al Señor. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no solo 7, sino hasta 70 veces 7. Y en Lucas 17:4 también encontramos, y si 7 veces pecare contra ti, y 7 veces viene al día, diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces,
Aquí nos está enseñando el Señor dos cosas. Que tenemos primero que perdonar y segundo que tenemos que confiar en Él, en sus promesas, en su palabra. Versos 4 al 7 de Génesis 33. Dice: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres, los niños, y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron, y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Jacob tenía que entender que él tenía que ponerse a cuentas primero con Dios, antes que con su hermano. Entender que una discordia con un hermano es también una discordia con Dios. Porque hay una sentencia por ahí en la Biblia que dice: el que toque a uno de mis escogidos será como que el que toca la niña de mis ojos. Por eso en Génesis 32, 24 se lee que Jacob peleó con Dios. Aquí hay que entender que Jacob tenía primero un pleito con Dios. Yo diría que es cuando la conciencia nos acusa, nos exhorta y a veces hasta nos condena. Aunque el temor de él era lo que creía que le pudiera hacer su hermano, y no puso su confianza en Dios ni en su promesa. Hemos cantado muchas veces el Salmo 27. Dice: ¿qué me puede hacer el hombre? Miremoslo, Salmo 27, 1, 3. 27, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y lo cantamos y lo declaramos, pero a la hora de la verdad muchas veces no ponemos en práctica esa palabra. En tanto que no reconozcamos nuestras faltas delante de Dios, no se abrirá puerta para una restauración. Es necesario enfrentar la situación. Dios dice en Isaías: no temas, yo te ayudo. Pero no creemos y seguimos luchando en nuestras fuerzas. Seguimos razonando, seguimos sacando conclusiones nuestras sin tener en cuenta a Dios. O de pronto en algún momento preguntarle: Señor, ¿ese es tu propósito en mi vida? ¿Eso es lo que tú quieres? Pongan cuidado a esta parte. El supuesto enemigo que el enemigo me estaba dibujando no es el enemigo al que Dios me ha enviado a restaurar. El enemigo siempre tratará de engañarnos y ponernos la cosa más difícil. A veces tenemos el querer de ir y hacer las paces con un hermano, con un amigo, aún con nuestro padre o nuestra madre. Pero el enemigo viene y pone en nuestra mente argumentos mentirosos, así como engañó a Eva, así como engañó a nuestros padres. Trata de engañarnos a nosotros. Yo me acuerdo de la porción cuando José, después de ser vendido por sus hermanos, y llegó a Egipto, y en Egipto el Señor lo utilizó de una manera maravillosa. Tanto que dice la Biblia que hubo hambre en la tierra, y entonces Jacob, ya no se llamaba Jacob sino Israel, envió a sus hijos a Egipto a comprar comida sin saber que el que los iba a recibir era su hermano y su hijo.
Y ahí en Génesis 45:15, cuando puedan leerlo, van a entender que José, quitando todo rencor de su corazón, recibió a sus hermanos, los abrazó y lloró con ellos, y hubo una restauración familiar también ahí. El Señor estaba formando un nuevo carácter en Jacob, y lo está haciendo en ti y en mí quizá. Nos da promesa de protección. En Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. No hay ni habrá autoridad ni poder más alto que se pueda oponer cuando Dios tiene un propósito en la vida de una persona. Si es el caso, se darán situaciones difíciles, sí, que harán que dudemos, pero déjeme decirle, mi hermano, Dios siempre estará en control. Versos 8 al 12 de Génesis 33 dice, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Pongan cuidado a estas palabras que proclama Jacob. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, porque con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que aquí hay es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó, y Esaú dijo, anda, vamos, y yo te iré delante de ti. Dios nos hace humildes y agraciados para limar asperezas, para reconciliar indirectamente, para mirar con los ojos de Jesús a nuestro enemigo. Y poder decir, Señor, estoy haciendo lo que tú me enviaste a hacer. Si es que he entendido realmente lo que Dios quiere con mi vida. Si soy terco, como dice el Salmo, terco como el mulo, como el caballo, entonces no voy a entender lo que Dios quiere con mi vida. ¿Qué me mandó el Señor a hacer? Perdonar a los que me aborrecen, perdonar a mis enemigos. En Mateo 5:44 dice, habla de perdonar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos persiguen. Amén. Hay un diálogo entre hermanos aquí que se conocen, que se han extrañado y que se aman porque descienden del mismo padre y de la misma madre. Y yo diría más cuando aún son hermanos en la fe. Cuando somos de la familia de Dios, y lo más importante para entender que es el propósito de Dios cuando está haciendo la obra en ti y en mí. En Génesis 32:30 dice la palabra, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Y aquí viene lo importante, y fue librada mi alma. En ese momento Dios ha sellado a este hombre, le ha permitido entender que realmente Dios quiere algo con él. No sé si mis hermanos, y aún yo pienso, si hemos llegado a tener ese momento glorioso de reconocer delante de Dios, ¿qué ha hecho Él con mi vida? ¿Qué está haciendo o qué va a hacer? Dios mío, tiempo. En Génesis 13:15 ya nos habla de confianza. Génesis 32, del 13 al 15. 33, del 13 al 15, por favor.
Dice, y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas, vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Quiero decirles que Jacob nunca llegó a Seir. Seguía albergando quizá un poquito de temor en su corazón. Él no llegó a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Jacob llama a su hermano mi señor. Él está en el territorio de su hermano y su hermano es el mayor, así no tenga la primogenitura. Porque la primogenitura la recibió cuando recibió la bendición de Isaac. Por eso Jacob lo honra al llamarlo mi señor. Y luego toma forma de siervo al reconocer delante de su hermano su posición. Pues en ese momento Jacob se constituía en siervo del dueño del territorio donde él estaba parado. El Señor dice, sed sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Hay que aprender lo que el Señor quiere enseñarnos. Eso está en Mateo 10:16. La relación familiar se ha restaurado. Ha nacido nuevamente la confianza entre hermanos y el poder de Dios ha triunfado sobre la discordia, sobre la enemistad, sobre la rotura de relación en una familia. Dios es un Dios restaurador. Dios es un Dios de amor y Él quiere que restauremos esa relación que Él ha formado en nosotros. Eso pasará en tu vida y en la mía si aprendemos a entender a Dios. Jeremías 24:9 dice, gloríese el que ha de gloriarse en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Entenderlo y conocerlo. Porque si Él es mi papá, si Él es mi Señor, si Él es mi Salvador, si Él es mi Creador, yo tengo que comenzar a entenderlo y más a conocerlo. Amén. Ahora, ¿qué quiere Dios que entendamos aquí con este mensaje? Que no era a la manera de Jacob la restauración, sino a la manera de Dios. Solo cuando reconozcamos delante de Dios nuestro camino será. Solo cuando reconozcamos delante de Dios nuestro camino será diferente, que nos daremos cuenta que hemos sido llamados a caminar bajo la cobertura de Dios y entonces podremos declarar, como dijo Pablo, todo nos ayuda para bien. Amén. Aunque Dios había dado promesas en 32:9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Y en el 12 dice, y tú has dicho, reconoce Jacob, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Jacob dudaba. Por eso lo primero que hizo fue planes y no hizo lo que debía haber hecho, que era orar primero y después presentar los planes delante de Dios. El derecho es orar y luego sí, exponerle a Dios nuestros planes para ver si Él los acepta, para ver si están de acuerdo con su voluntad, para ver si es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Amén. Él no sabía que ángeles venían con él para respaldarlo. Además, Dios, cuando tiene un plan con cada uno de nosotros, nos reviste de valor. Dice la palabra, y hemos cantado, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Amén.
Si ponemos nuestra esperanza en Él, hoy Dios está haciendo un llamado a las familias. Familias como la tuya y la mía. A volver a la figura fraternal que Él creó. Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. Es un versículo muy corto, pero es muy diciente. Es una palabra imperativa, dice, permanezca el amor fraternal. Hebreos 13:1. Dios quiere el modelo de familia en la que Él se crió cuando estaba como hombre aquí en la tierra. Está llamando a la familia que está en conflicto, a la familia que está en desacuerdo, a que pongamos nuestra mirada y nuestra esperanza en Él. Y termino con esta cita de Malaquías 4:6 que nos dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y yo le invito a mi hermano que en un instante usted llegue hasta su corazón y pregúntese dentro de sí si tiene que restaurar su relación con algún hermano, con un padre, con un hermano en la fe, con un amigo, con un compañero de trabajo. Y entienda que si Dios nos está dando hoy esta palabra, es porque Él quiere que restauremos a la manera de Dios y no a nuestra manera. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Padre Celestial, nos has hablado esta mañana al corazón, Señor. Tu palabra es verdad. Tu presencia es real, Señor. Tu propósito es maravilloso. El deseo tuyo, Señor, es que estemos aptos para cuando tú vengas a recoger tu iglesia, Señor, podamos, como dice Lucas, levantar nuestra mirada y aceptar, Señor, tu presencia en nuestras vidas y decirte, Señor, te esperábamos con mucho anhelo en nuestro corazón. Esta mañana, Señor, te doy gracias porque sé, Padre, que de una u otra forma tu palabra nos conforta, nos anima, nos exhorta quizá para que nuestra relación sea mejor cada día, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro entorno. Quiero alabarte con mis hermanos, Señor. Quiero bendecir tu nombre, Señor, y darte gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.